Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí en el DEA otra vez. Porque cuando haces una película, o sea, estar en el DEA es una cosa como que, o sea, te hace mucha ilusión, lo esperas, ¿cómo es? Sí, porque bueno, yo creo que como cineasta vas haciendo pequeñas casas, ¿no? Complicidades en diferentes ciudades. Y un poco la casa de mi cine en Cataluña en los últimos años es el DEA, ¿no? Entonces sí, siempre tienes en mente que vas a acabar pudiendo presentar la película aquí y encontrándote un año más con gente tal, y forma parte del circuito que esperas, ¿no? Y mientras me sigan queriendo, pues seguiré volviendo por aquí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. Creo que la primera vez que hablamos ya te lo pregunté, pero ¿por qué ayer en el coloquio dijiste que a partir de aquí en otro tiempo hay un nuevo camino? ¿Por qué emprendes ese nuevo camino? Muy militante, muy político, una exigencia formal, como decía Carlos Silla ayer. Sí, porque encontré que las dos cosas, igual no se podría poner la frontera en Aquí en otro tiempo. En Aquí en otro tiempo lo que hay seguramente será un trabajo más continuado, de una película por año, incluso en algunos años dos. Pero que la pregunta de cómo filmar la memoria política colectiva de los asturianos ya está presente en mi cine de mucho antes, ¿no? De hecho, Aquí en otro tiempo, en cierta manera, es hija o nace de una película anterior de estrategia que era del 2003, ¿no? Entonces encontré, yo creo que por un lado la necesidad de explorar un tema que yo creo que está oculto y que quien mantiene oculto todas estas historias lo hace por el peso y la importancia que tienen en nuestro presente político y no en el pasado, conocer estas historias. Y también me permitía probar dispositivos cinematográficos diferentes que contestaran a esta pregunta, ¿no? De cómo acercarse a la memoria democrática, ¿no? Y cómo invocar al presente, o sea, cómo invocar al pasado político desde el presente, ¿no? Y que esa invocación al final nos está diciendo cosas del presente político y no del pasado, ¿no? Entonces esto te lleva a una serie de subtemas, ¿no? En los que encontré que el cine es el arte que mejor se acerca a ciertas cosas, ¿no? Como esto, ¿no? Como la resignificación de espacios físicos, ¿no? Y la capacidad que el cine tiene de captar diferentes momentos históricos, un estrato casi geológico, como decía Straub, ¿no? de la historia en un espacio físico grabado en presente absoluto, ¿no? Entonces, bueno, se juntan las dos cosas, ¿no? La necesidad que creo que hay de contar una serie de historias por lo que implican para nuestro presente, y que eso abre caminos muy enriquecedores en la búsqueda del lenguaje, ¿no? De cómo acercarte según a qué temas de ese pasado político, ¿no? Y esa necesidad de la que estás hablando es una inquietud personal muy profunda, es decir, tengo que empezar a contar historias de esta y a partir de este tipo de forma, como para mí, pero también para la gente, para que todo esto olvidado, oculto, tenga luz. Yo creo que una cosa así, pero no lo quiero ver como algo programático tampoco. Una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Yo adquirí un compromiso ético con un guerrillero republicano, con Manuel de Llorío, uno de los últimos que llegó vivos a nuestros días. Y ahí sentí la necesidad de contar su historia y la historia de los suyos, que estaba completamente oculta, ¿no? Entonces ahí sí que había una necesidad casi de devolverle, porque yo tuve bastante trato con él en los últimos años de su vida y sentía esa necesidad de decir, tengo que contar tu historia y la de tus compañeros y buscar las causas por las que no se conoce vuestra historia, ¿no? La historia de una lucha de 15 años, una lucha armada, 15 años en el monte contra el franquismo, ¿no?
y metiéndote por ahí, pues vas enlazando una película con otra, porque en los procesos de documentación y búsqueda de una película encuentras otros temas que crees que es necesario contar, ¿no? Y es algo realmente absorbente, ¿no? Porque es un trabajo que funciona casi en espiral, ¿no? Y que te vas metiendo, pero ya te digo, no me gustaría verlo como algo programático tampoco, sino que ahora toca, ¿no? Y desde el 2014, pues eso, enlaza una serie de películas con otras, que unas llevan a las otras, tanto en el fondo como en la forma, y que poco a poco van ayudándome a desarrollar lo que sería una mirada cinematográfica personal, ¿no? Una manera de mirar la realidad y desde el cine, ¿no? Entonces, bueno, esa parte creo que me parece muy interesante, ¿no? Cubriendo una necesidad, yo creo que colectiva, que era contar estas historias, estoy encontrando un camino personal de exploración artística que me parece muy interesante, ¿no? Pues yo siempre digo porque muchas veces se pone el peso en lo político de las películas, haciendo referencia al contenido, ¿no? Y yo siempre intento explicar que si bien mi cine en los últimos años se podría resumir respondiendo a la pregunta ¿cómo filmar la memoria democrática?, la parte que más me interesa de esa pregunta es la primera, es el cómo filmar, ¿no? Lo otro va de suyo, ¿no? Lo otro creo que aparte que tendría que ser una obligación ciudadana de cualquier demócrata, intentar recuperar esos momentos de la historia que nos robaron. Lo que verdaderamente hace que seguramente que siga y enlace una película con otra es porque me provoca en el camino de esa búsqueda de lenguaje, ¿no? de lenguajes diferentes, y como de una película a otra hay pequeñas mutaciones, pequeños cambios en esa búsqueda que me llevan a otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un terreno como muy fecundo, ¿no? Creativamente, aparte de que creo que siguen siendo necesarias políticamente estas películas. Me comentaste que hace tiempo que conoces a Nacho Vega, que ya hiciste una película con él. ¿Cómo ha sido el reencuentro y cómo le propones la película? ¿O fue un trabajo conjunto, ¿no?, de encontrar la película? Porque el comienzo de la película, el prólogo, para mí es como un prólogo, que es casi un ensayo, como un esbozo de algo que en muchas películas no saldría, porque él está así como de lado, ni mirando frontalmente a la cámara, está como ensayando o preparándose. Sí, respecto a Nacho y yo formamos, yo siempre digo que formamos como una fraternidad creativa, ¿no? Tenemos un proceso de aprendizaje común y de formación, y entonces después a lo largo cada uno hace lo suyo, quiero decir, él está con su música y sus discos y yo hago mis pelis y tal, pero sí que a lo largo de los años siempre hay puntos de encuentro, ¿no? Cada cierto tiempo acabamos encontrándonos y haciendo cosas juntos, ¿no? Bien sea que él hace una banda sonora para una película mía, o yo hago un videoclip para una canción suya. Y hay veces que esto coge como más fuerza, ¿no? Fue en el caso en el 2002 que hicimos El Fulgor, y ahora en el que rodemos Cantares de una revolución, ¿no? Pero bueno, son fruto de estos encuentros que aunque estemos, porque a veces pasa tiempo que no nos vemos ni hablamos, pero tienes esa sensación de que siempre estás cerca, ¿no? Que siempre estamos cerca y que sabes que, bueno, un poco más adelante pues acabaremos encontrándonos en otra cosa, que además sirve de medidor de la evolución también de nuestros trabajos individuales. Cuando nos juntamos, ¿no? y sale algo elaborado otra vez juntos y tal, bueno, a mí me parece muy enriquecedor y muy interesante, ¿no? Y respecto al arranque de la película, porque el trabajo conjunto fue, o sea, ¿tú eras el que planificaba la forma o tal, o Nacho también opinaba? Sí. Y también no, a mí me parece como un trabajo como muy conjunto, ¿no? Sí, bueno, el germen de la película fue, o sea, lo desarrollamos juntos porque
bueno, yo estaba escribiendo otra película sobre Belarmino Tomás, que era la otra pata en la que se apoya la película, los testimonios de Belarmino Tomás, y estaba desarrollando con él una serie de cómo la música popular había contado la vida de la clase obrera asturiana a lo largo del siglo XX, ¿no? Y entonces llegaron un momento que las dos ideas se juntaron y dieron cantares de una revolución, ¿no? Dijimos, vamos a coger el testimonio de Belarmino Tomás en este momento concreto, en el momento de la revolución, y vamos a coger la música popular que nació de aquella revolución y vamos a contar la revolución a través de estos dos elementos. Y después todas las decisiones de puesta en escena, de en qué sitio se grababa, qué historias se grababan, eso todo me correspondió a mí, y Nacho, el trabajo de Nacho fue preparar hacer la selección final de las canciones que salen en la película, con las que estaba más a gusto de todas las que hayamos mirado, y qué tratamiento hacía de ellas, ¿no? y cómo las tocaba, ¿no? La parte musical, digamos que es 100% de él, y sin embargo la parte de puesta en escena y la parte más narrativa de la película, de qué se cuenta y dónde, esa caía más de mi lado, que era lo que me tocaba también, ¿no? Por otro lado. Me gusta porque los momentos musicales son muy naturalistas. Llego aquí, toco la guitarra, canto, a veces acompañado, a veces solo, pero aún así nos parece como... tenemos una idea del musical muy diferente, parece como artificial. Lo que es natural ahora mismo parece artificial porque el musical ha creado sus propios cánones establecidos. ¿Tú querías también romper con eso? ¿O simplemente te parecía como más idóneo mostrarlo? Sí, pues era la manera natural de hacer la película que quería hacer, ¿no? Porque yo lo que quería era devolver esas canciones y las palabras a los espacios en las que nacieron, ¿no? Y la manera más natural era esta, que por otro lado sería la manera más natural de rodar un musical. Quiero decir que, claro, Nacho visita los espacios donde sucedió la revolución e interpreta canciones que de alguna manera están relacionadas con ese espacio, ¿no? Y entonces yo creo que no se podría hacer de otra manera, y sin embargo sí que reivindico y quise reivindicar desde el principio la identidad de la película como un musical, porque yo creo que realmente es un musical como tiene que ser, ¿no? Y ayer comentábamos en el encuentro, ¿no? Que alguna gente puede decir, ya, pero en los musicales suele haber coreografías también, y dices, aquí también, quiero decir, aquí hay coreografías, por un lado, de puesta en escena, de cómo se graba a Nacho tocando, o cuando es el coro, cómo está colocado el coro, o todo. Y después lo más importante, porque esta película es una película que, aparte de la música, la otra cuestión importante de la película era cómo filmar la palabra. Yo creo que las palabras se mueven por la pantalla, quiero decir, entonces la coreografía que existe seguramente la tienes que seguir siguiendo el movimiento de las palabras en la película, ¿no? y la pantalla entonces tiene todos los elementos de un musical, pero realmente, ya te digo, no hay de antemano, tampoco yo tengo una preocupación excesiva por el género de la película, ¿no? Lo que sí era evidente era que quería llevar esas canciones y esas palabras a los espacios en los que nacieron, ¿no? Y grabar esos espacios en presente absoluto, en el hoy, ¿no? Y que ese pasado resonara en ellas, ¿no? Otra vez, ¿no? Y a ver qué pasaba con eso, ¿no? Y bueno, y al final lo que salió fue un musical poco convencional, pero un musical al fin y al cabo. Cuando se leen los textos suponía una exigencia formal difícil, porque ¿qué filmo mientras se leen los textos, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que vemos el coche avanzando, ¿no? o lo que suponemos que es un coche avanzando, mientras están explicando un viaje, ¿no? Que va como a comisaría, después vuelve y tal. ¿Eso supuso un conflicto contigo para qué filmo mientras se leen los textos? No, yo suelo asociar los textos a la situación más natural en la que esos textos cojan todo el sentido y de cierta manera la imagen ayuda al espectador a
a entrar en profundidad en el texto, ¿no? Esa secuencia yo creo que era la manera más natural, ¿no? Belarmino Tomás hace un viaje de Llangreu a Ubieu para reunirse con López Ochoa y rendir la revolución, y después vuelve a Llangreu a informar de la reunión, ¿no? Y entonces lo que grabamos es la carretera por la que hizo ese viaje, ¿no? Y bueno, y ahí hay cierto efectismo, podríamos decir, para lo que suele ser mi cine. Quiero decir que la imagen está ralentizada, quiero decir, hay un tratamiento de la imagen que quiere ayudar a uno más en la ficción, ¿no? Sí, pero también por ayudar a que... Una ficción no ficcionada también, ¿eh? Sí, claro, es algo que ocurrió. Una ficción desdramatizada, pero con realmente, si te lo... Es decir, si tú describes la secuencia, es una secuencia absolutamente documental. Es la carretera de la que habla el texto y es el texto de la época, quiero decir, tal y como Belarmino Tomás lo contó. Quiero decir que entonces la secuencia en sí es absolutamente documental, solo que sí, bueno, quise jugar con este ralentizado de la imagen porque creo que acompañaba mejor, que creaba un espacio para que el espectador estuviera más a gusto y se metiera más en el texto todavía, ¿no? Y bueno, y estoy contento, creo que funciona bien dentro de la película. Era una secuencia ciertamente difícil también, ¿no? Porque era un texto muy largo que no quería cortar, o sea que me parecía que tenía mucha emoción y que contaba muchas cosas de esa revolución, ese texto, ¿no? Y encontré esta fórmula de la carretera, que ya te digo que por otro lado es la que dictaría lo normal, ¿no? Esta carretera sobre la imagen visual de este viaje que cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay un tratamiento mínimamente ficcional, desde una ficción desdramatizada, de un contenido absolutamente documental, ¿no? Que es un camino que me interesa mucho, ¿no? Explorar. Es una secuencia que yo creo que rima en la película con la segunda de la película, con Los herederos de la revolución, donde también se cuenta la toma de los cuarteles, ¿no? Y el arranque de la revolución, y ahí sí que esa secuencia sí que está más construida por mí, porque quería que ese momento de arranque de la revolución sirviera de homenaje a la lucha de la clase obrera asturiana a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces reúno en el Parque de Sama a lo que podría ser una representación actual del Frente Popular, ¿no? de comunistas y socialistas históricos que estuvieron vinculados a las grandes luchas del movimiento obrero asturiano, desde la guerrilla republicana y la resistencia armada al franquismo en los años 40 hasta las huelgas de los años 60, y en cierta manera la secuencia sirve de homenaje a toda esa generación o esas generaciones que mantuvieron la llama de la lucha obrera encendida en Asturias, y por otro lado me permitía explorar una de las cosas que más me interesa en el cine, que era esto que te decía antes, ¿no? de cómo un plano del Parque de Sama grabado en el año 2018 en presente, con un grupo de gente allí sentada y un texto, logra sumar todos esos tiempos históricos a ese plano en presente, ¿no? Y ahí tenemos un texto del año 34 y después, como te digo, retratos de una serie de gente que te lleva a la posguerra, a los años 40, a los años 60, a los años 70, hasta la transición. Entonces yo creo que en ese plano hay un siglo de historia de Asturias, un siglo de historia de la clase obrera y un siglo de historia de ese mismo espacio, ¿no? Y creo que una de las cosas que aporta el lenguaje cinematográfico es poder hacer esto, ¿no? y dar ese espesor histórico a los espacios, ¿no? Una de las cosas que más te definen como cineasta es los espacios, la memoria que ocurrió allí, ¿no? ¿Cómo te planteas filmarlos? ¿Es un trabajo difícil, exhaustivo, o es algo más intuitivo? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. Yo, antes de filmar hay un trabajo muy grande de documentación, que es decir, de ser riguroso con dónde vas a grabar
¿Porque eres de hacer muchas tomas? ¿O? No. Yo, casi todas las películas están rodadas a primera toma, quiero decir, casi no. También supone un riesgo eso, ¿no? Pero si no hay obligación, no repito porque creo. Esto igual suena a boutade, pero creo que la única toma documental es la primera. La segunda ya estarías repitiendo y ya estarías en la ficción, quiero decir, ¿no? Interesante eso. Entonces quiero preservar la toma documental, que en principio, aunque sea solo en relación a mí mismo, la primera toma siempre es documental y la segunda ya es una puesta en escena, ya es una recreación, quiero decir. Entonces intento evitar eso. Entonces, cuando preparas esa primera toma, ¿cómo es la preparación? Para no caer en demasiada puesta en escena, ¿no? Sí, bueno, que sea lo más limpia y más libre posible. Sí, la puesta en escena está definida de antemano y después se ejecuta, quiero decir, es lo más fácil y lo más difícil del cine, ¿no? Que es escoger la distancia y la altura de la cámara, ¿no? Desde dónde filmar, ¿no? Porque si lo que puedo hacer es probar con la cámara desde varios sitios, pero nunca grabo esas pruebas, quiero decir que primero yo no doy a grabar hasta que no sé qué es ese es el plano, ¿no? Y después en el registro de espacios también es diferente qué pretensión tienes tú al grabar ese espacio, ¿no? Por ejemplo, que en Aquí en otro tiempo la pretensión era otra, porque en cierta manera había una especie o una necesidad de filmar espacios como si grabara seres humanos, ¿no? De esto ya habíamos hablado. Entonces, bueno, eso implica una determinada óptica, una determinada altura de la cámara. Como una especie de vocación, ¿no? Sí. Pasado y de la persona que allí falleció. Sí, pero que no hubiera diferencia, que grabáramos espacios y montes y todo esto como si estuviéramos haciendo retratos de seres humanos, ¿no? Para que el espectador pudiese ver a las personas, ¿no? Y bueno, y esto entonces conlleva, aquí era distinto porque aquí los espacios están habitados por personas que yo meto dentro del cuadro, ¿no? Entonces ya compones, tienes un elemento más a la hora de componer, tienes el espacio, pero tienes la relación que el cuerpo ocupa respecto a ese espacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es decidir, ¿no? También qué me decían los textos, que para decidir si el plano de lectura de Nacho era frontal o era escorzo o era de espalda, quiero decir, o si estábamos más lejos o más cerca, quiero decir, o qué elementos del espacio tenían que estar dentro del cuadro y dentro y fuera. Pero ya te digo, son decisiones que se toman antes de poner a grabar. Cuando se graba, ¿no? Y en este caso, para ser 100% honesto, sí que en algunos momentos hubo repeticiones, porque al jugar con canciones, las canciones no salen bien a la primera, pero bueno, ahí también juegas con que ya grabar una canción en un espacio ya entra dentro de los terrenos de la ficción, entonces hay menos problema, ¿no? Pero en las secuencias más documentales de la película, comento siempre, ¿no? Hay una escena muy emocionante que es la lectura del discurso de rendición de la revolución en el balcón del Ayuntamiento de Sama. Además lo coges de espaldas, sí. Rompe totalmente cualquier tipo de épica, de gloria, ¿no? Sí, no, aplana, pero para mí el valor era que la palabra, quien lee el discurso es el nieto de Belarmino Tomás, ¿no? Y este momento en el que Rafael Fernández lee el discurso de su abuelo, es la primera vez que Rafael está en ese balcón, ¿no? Y lee las palabras de su abuelo. Y entonces ahí no me cabía en la cabeza que aunque hubiera errores de lectura o aunque se pudiera haber perfeccionado la secuencia, creo que era mucho más lo que se perdía que lo que se ganaba. Y entonces ahí es lo que te digo, repetir y repetir esta toma hasta que quedaras satisfecho de todo, estarías traicionando esa emoción que Rafael sentía en ese momento, ¿no? Que era la primera vez que estaba ahí, la primera vez que leía el texto, ¿no? Entonces yo creo que transmitir esa emoción al espectador está por encima de cualquier otro tipo de decisión, ¿no? Entonces, ya te digo, en las escenas más documentales intento y casi siempre consigo, pase lo que pase, a costa de perder otras cosas, que sea la primera toma. La película, la primera vez donde se ve en Gijón, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo fue el momento? Y hazme como una idea de cómo han sido los momentos en los que presentan la película, sobre todo al público del 2018, que
tristemente en su mayoría no tenemos ni idea. Yo sabía algo de la revolución de los mineros, que fue machacada por la República, que enviaron supongo que a Franco y algunos generales y los dejaron mal, muy mal. O sea, la gente cómo se relaciona con la película. Pues yo creo que en esta película sí estoy notando, sobre todo en el estreno fue espectacular. Es decir, el estreno fue en la sección, en la sección oficial del Festival de Sisión, fue en el Teatro Jovellanos, en el teatro de la ciudad, un teatro además muy vinculado a la figura de Belarmino Tomás. Ese teatro antes era el Teatro de Indurra y era donde el Frente Popular y el Consejo de Asturias y León en el 36 y el 37 hacían los actos y todo esto. Entonces era el teatro lleno, quiero decir, había casi 1000 personas en el estreno y fue muy emocionante, muy. O sea, es el espacio de la memoria donde mejor se puede estrenar esta película. Sí, yo creo que no podía. ¿No? Sí, era como devolver, aparte de esa historia, no es tan concreto, no el 34 en concreto, pero bueno, como la película tiene mucho de reivindicación de Belarmino Tomás, sí que esto, ¿no? Para mí un momento más emocionante del estreno fue cuando acaba la película, el efecto rebote cuando mi hija deja la flor en la tumba de Belarmino Tomás y sale la foto de Belarmino Tomás, que hubo un aplauso unánime en el teatro. Para mí eso fue muy importante porque ya te digo, una de las funciones de esta película era recuperar la memoria de Belarmino Tomás, que es un personaje completamente olvidado, ¿no? Y este reconocimiento de repente del teatro, ¿no? De la ciudad, la figura de Belarmino con ese aplauso tal, para mí fue un momento muy emocionante. Y después también para mí es doloroso descubrir que casi hay tan poca información sobre la revolución de Asturiana del 34 en Asturias como fuera, ¿no? Y que casi es una historia igual de desconocida y que las preguntas que después te hacen o esta sensación de hostia, pues no sabíamos esto, dice mucho de lo que comentábamos antes, ¿no? de nuestro presente político, ¿no? De cómo fuimos capaces de olvidar esta historia que pasó hace este año. Se cumplen 85 años de esa revolución. Ese desconocimiento también, Ramón, hace como más necesario tu trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que subraya la necesidad, ¿no? Porque si otros no lo hacen, alguien lo tendrá que hacer. De recuperar este tipo de historias porque son fundamentales para entender qué nos pasa en el presente, pero también, y más importante todavía que eso, porque yo creo que hay derrotas, como fue la del 34, que son fuente generadora de identidades, ¿no? Yo creo que la revolución del 34, en cierta manera, representa uno de los momentos fundacionales de la clase obrera en Asturias como sujeto político, y que tenemos que reivindicar y reconstruirnos desde ahí, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva me parece muy importante, ¿no? Y por eso me parece muy importante también acompañar la película y tener encuentros con la gente, porque yo creo que hay una necesidad, y que la película ayuda a una especie de reconstrucción identitaria de la clase obrera, o de dar parámetros simbólicos de reconocimiento que nos ayudarían en un momento que yo creo de desorientación ideológica grande en el seno de la izquierda en Asturias y en el Estado español, ¿no? Pues yo creo que es bueno acabar aquí. Ahora te iba a hacer otra pregunta, pero creo que la voy a hacer fuera, en off, porque me parece como más interesante que cada espectador descubra sus propios referentes, a dónde le lleva la película a nivel cinematográfico, literario o de otra manera. Pues Ramón, muchas gracias. No, muchas gracias por tu película. A ti, como siempre. Hasta la próxima película. Sí, aquí nos veremos.